Buenas tardes. Vamos a culminar con esta densa sesión con la presentación del libro Cartagena de Indias, mágica acrópolis de América, del que es autor el escritor Enrique Cabellos Barreiro, que está en el uso de la palabra. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso de García Márquez, al señor Tuablesa, al rectorado de la universidad, que tan amablemente se ha prestado a que pudiésemos hacer una presentación del libro sobre Cartagena de Indias, y al Colegio de Ingenieros de Caminos, y especialmente al vicedecano aquí presente, doctor Fausto Comenge. También al escritor colombiano Dasso Zaldívar, que nos acompaña y que está preparando una biografía de García Márquez. Quiero inicialmente explicar un poco por qué he escrito un libro sobre Cartagena de Indias. Me he pasado 13 años recorriendo toda América y 10 años viviendo en Colombia en íntimo contacto con Cartagena de Indias. Desde la primera vez que estuve en esa bella ciudad, me deslumbró por su ambiente, por su alegría, por su modo de ser. Es de esas pocas ciudades en el mundo que se puede decir que tienen embrujo. Conocer Cartagena es una experiencia vital. A un español sus obras nos admiran. Con razón me decía uno de sus alcaldes que toda la Cartagena histórica es obra de España y que por ello debemos enorgullecernos. Pero si sus obras son notables, es mejor su carácter abierto. Y aún si algo cabe destacar, lo mejor de todo es su gente. La historia de América es apasionante para cualquier español. Allí descubrimos que América es parte de nuestra historia. Y cuando digo nuestra historia, querría decirlo en letras mayúsculas. Vemos que somos hermanos del mismo tronco, que con el tiempo hemos creado peculiaridades y pequeñas diferencias, muchas veces exóticas, pero que son las que nos encantan y las que nos atraen con fuerza. Cartagena de Indias es un nombre evocador de cocoteros junto a las playas doradas, de trópico colorista y alegre, de mulatas prietas y retintas y de ritmos de cumbia y de vallenato. Pero también es un entramado histórico en el que aparecen piratas, ataques por sorpresa que nos recuerdan las novelas de Emilio Salgari que yo leía en mi juventud. Asimismo, es una historia brillante y seductora en la que España dejó una honda huella, constituyendo la que se ha denominado una de las ciudades más bellas de la España del otro lado del Atlántico. Junto a los barrios modernos y turísticos de Boca Grande y de la isla de Manga, donde la burguesía de hace un siglo edificó sus mansiones que nos recuerdan los amores del amor en los tiempos del cólera, aparece la ciudad antigua. Es un retazo del siglo XVIII, una urbe con una arquitectura magníficamente conservada que rememora años pretéritos de esta Venecia caribeña. Digo Venecia porque no en balde la mayoría de la ciudad son islas rodeadas de ciénagas y lagos que le dan un carácter insular. Aquí dejaron los maestros de obras y los ingenieros militares de la época de la colonia obras de suprema originalidad que se estudian en este libro que presentamos. Además, Cartagena es profundamente una ciudad macondiana. No olvidemos que se halla en el valle del río Magdalena, unida por una obra singular, el Canal del Dique, una obra ejecutada por los españoles en pleno siglo XVII, con unos medios rudimentarios, una obra hidráulica de vital importancia. A pocos kilómetros del Macondo de García Márquez, de los 100 años de soledad. El realismo mágico en Cartagena aparece a la vuelta de cada esquina, yo diría que de cada página de su historia. Al igual que en la plaza de Fernández Madrid, podemos encontrar el ambiente de la juventud de Fermín Daza. En el muelle de los Pegasos todavía podemos visualizar el ambiente marinero mestizo desde donde parte el buque de vapor con Florentino Ariza
y Fermina Daza en ese mágico viaje final. En las páginas del libro pueden encontrarse acontecimientos que rayan en lo disparatado y en lo sorprendente. Los numerosos ataques piratas y el expolio de Francis Drake, el Drake de los españoles, la desconcertante peripecia del ingeniero Cristóbal de Roda, peleando 17 años con la corona por construir el fuerte que le gusta, emergiendo de las aguas de la bahía como una Venus, hasta que consigue convencer a Felipe IV. Y es entonces cuando debe dar marcha atrás al darse cuenta de que su invento es fantástico, pero irrealizable. Una verdadera guerra se desencadena entre los jesuitas y el poder civil para mantener el colegio recién construido por la Compañía de Jesús en terrenos públicos. Y el agrio conflicto se prolonga por más de 30 años a bandazos entre el derecho privado y el interés público. Es también macondiana la descripción de la defensa de Cartagena. Se pasa un siglo concentrando las fortificaciones alrededor del canal de Boca Grande, hasta que un extraño fenómeno natural, propio de una novela de García Márquez, modifica la geografía y convierte en inútiles 100 años de esfuerzo. Vuelve nuevamente a lucharse otros 100 años en crear una estrategia de defensa en Boca Chica, que es la otra entrada en la bahía. Y cuando lo han conseguido, otro fenómeno natural de signo inverso abre el canal de Boca Grande, que se había cerrado, y de nuevo convierte en inútiles otros 100 años de empeño. El libro es rigurosamente histórico, pero si dijese que era una novela, alguien me tacharía de fantasioso. El periplo de los galeones de tierra firme y de las ferias de Portobelo y Cartagena de Indias son narraciones casi increíbles por lo disparatado de los acontecimientos. Nuevamente aparece el ramalazo macondiano, si hay que creerse la realidad de una expedición para vender telas que duró 11 años y al final se perdió hasta el último peso y el último doblón de un cuantioso tesoro a bordo del galeón San José. El galeón San José ahora permanece bajo las aguas, escondido después del naufragio que sufrió a manos inglesas. Si los jesuitas la armaron en el siglo XVII, en el XVIII son las monjas de Santa Clara las que se enfrentan con otro ingeniero, Juan de Herrera y Sotomayor, a cuento de unos baluartes que ellas deseaban con prioridad al de los frailes mercedarios y pasando por delante de los intereses de la Plaza Fuerte. A propósito de las monjas clarisas, habría que hablar del cessatio diminis, en que las clarisas se enfrentaron a los franciscanos y toda la ciudad por completo estuvo excomulgada mientras las monjas eran sitiadas y apedreadas. Merecen leerse los episodios de los grandes ataques que sufre la ciudadela, las atrocidades que cometen los franceses del barón de Pointis asociados a los filibusteros de la isla Tortuga, así como la inexplicable victoria de tan solo 2.000 cartageneros mestizos sobre 26.000 orgullosos ingleses del almirante Edward Vernon. Por cada defensor cartagenero había más de 10 tropas escogidas inglesas. Es una hazaña de trascendencia histórica increíble y que merece figurar por sus tonos dantescos e inauditos en cualquier obra del realismo mágico. El primer historiador inglés de nuestro siglo, Arnold Toynbee, cuando visitó Cartagena y el fuerte de San Felipe, dijo: si Vernon hubiese tomado Cartagena, hoy aquí se hablaría inglés. Sin ninguna duda, el esfuerzo de los cartageneros evitó que toda Sudamérica cayese en manos inglesas y que cambiase la geopolítica de todo un continente. Podríamos continuar con mil aconteceres de los esclavos negros. No en vano se trataba del primer centro negrero del Caribe, hasta que Domingo Criollo llega a ser rey negro de los Palenques y se independizan del rey de España. O en las razones de construir el fuerte de San Felipe de Barajas, que ha sido llamado la obra de arquitectura militar más grandiosa que el genio de España elevó en tierras de América, en la que intervienen el miedo a los ingleses y el susto que originan las cabras. Esta anécdota: las cabras del Ejido una noche trepan por la colina donde está hoy en día el fuerte de San Felipe, y organizan unos pequeños ruidos, pero el ambiente en que se vive en Cartagena es tan tenso y de tanto miedo que los centinelas dan la voz de alarma y empiezan a disparar tiros al aire.
la ciudad se despierta, las campanas tocan a rebato, la gente sale a la calle y al final resulta que todo aquel desastre se convierte en nada porque era simplemente unas cabras que andaban triscando. Al final las razones se vuelven disparates y a punto está el creador de San Felipe, el genial ingeniero Antonio de Arévalo, en arrasar su propia obra, que es la obra cumbre de Cartagena de Indias. Podríamos también decir algo de la guerra del asiento de negros, que comienza en una oreja. La oreja es la oreja que un capitán español le corta a un negrero inglés cuando le captura. Es la consecuencia del abuso del derecho por parte de los ingleses del navío de permiso que habían obtenido a raíz de la guerra de secesión de Felipe V y que convierte el Caribe en un feudo inglés lleno de contrabando y de malas artes. Hoy que estamos celebrando el aniversario de los 100 años de Soledad, se impone un recuerdo de esta incomparable e inolvidable ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que es Cartagena de Indias. Si tuviese que decirlo con muy pocas palabras, les diría, les recomiendo conocer mejor Cartagena de Indias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sorprende esta presentación literaria e histórica de su autor, no olvidemos, ingeniero de caminos por la Escuela de Madrid, en esta evocación de Cartagena de Indias. Espero que el señor Daso Zaldívar, escritor colombiano, nos haga ahora la visión topográfica de Cartagena de Indias. No, en realidad yo no debería estar aquí, sino allá. Pero tú hables a me dijo, este es un día de realidades maravillosas, ¿no? Porque me dijo, mira, Gorda se ha ido y te toca a ti. Así que en un instante me he mandado para acá. Pero esto no basta para yo como colombiano y garzamarquesiano agradecer a Enrique Cabellos este libro, porque yo sé que quienes lo lean, quienes lo leamos, nos va a traer información sobre una de las ciudades fundamentales en la vida, en el proceso formativo de García Márquez y por lo tanto de su obra. Al hilo de este congreso y al hilo de lo que más puede interesar, que es quizás en este momento la ciudad en relación con la obra y la vida de García Márquez, debo deciros que aquí García Márquez, yo diría que aquí García Márquez se reencontró con su mundo caribe. Y él lo ha dicho varias veces. En el 48, cuando él regresa a Cartagena, después del Bogotazo, él estaba siguiendo un proceso de formación literaria muy intelectualizado, en el sentido de que era una formación literaria adquirida en Bogotá y en Zipaquirá, un poco alejada de la realidad, por lo menos de su realidad caribeña. Y él cuando vuelve a la costa, a raíz del Bogotazo, fenómeno de violencia que da origen a la violencia colombiana, entre comillas, él dice, yo en Cartagena me reencontré con la cultura caribe, con la magia del Caribe. Y es ahí donde además él empieza su aprendizaje literario con amigos como Gustavo Ibarra Merlano, Héctor Rojas Cerazo, Clemente Manuel Zavala. Es ahí donde va a leer, por ejemplo, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que es la obra, quizás la obra a la cual él más agradecido le esté, porque es la obra que en un pequeño párrafo del final le va a permitir ver el proceso de descomposición temporal de Macondo. Pero también es la ciudad que va a ser personaje como él lo ha notado aquí Enrique, del amor en los tiempos del cólera. Y es la ciudad, o una de las ciudades, por donde a él le gusta más caminar, pasear. Yo creo que esto además tiene un doble interés, porque si
después de la lectura de este libro los tenemos allí en Cartagena, pues sería muy satisfactorio, ¿no? Se dice que García Márquez, cuando escribía El amor en los tiempos del cólera, después de cada sesión de trabajo él se iba a caminar la ciudad, porque es una ciudad que le encanta caminar, que le encanta recorrer. Es una ciudad que, aunque pequeña la parte histórica, está amurallada, una ciudad inagotable por su magia, por su belleza, por su encanto permanente. Además quería decirles que la próxima novela de García Márquez va a ocurrir o ocurre en uno de los lugares que yo creo que registra el libro de Enrique, que es el antiguo convento de las Clarisas. Es una historia ubicada en el siglo XVII, creo. Tú hiciste alusión a ello, a raíz de aquella guerra religiosa entre clarisas y franciscanos. Es una historia que él leyó en la historia de Cartagena de Eduardo Lamete, que ha mencionado aquí en Enrique y que no ha utilizado como una de las fuentes más generosas sobre Cartagena de India. Es una historia que él leyó ahí y le fascinó tanto que no solamente va a escribir la novela, la está terminando creo, sino que se compró una casa junto a ese convento de las Clarisas. Así que el patriarca García Márquez en Cartagena tiene dos casas, una en la parte moderna, en Boca Grande, y otra en la parte amurallada, en la parte histórica, allá, junto al convento de las Clarisas. Hay otra cosa también, y es que relacionado con García Márquez, el acueducto, el alcantarillado de Boca Grande, creo, no sé, tú me podrías corregir, pero creo que es el único acueducto que está hecho bajo el nivel del mar. Eso lo hicieron dos hermanos de García Márquez, Jaime el ingeniero y Gustavo el topógrafo. Bueno, finalmente, pues reiterar mi gratitud como colombiano y garcía marquesiano a Enrique por este libro y espero que me acompañen en esta lectura que yo voy ahora mismo a empezar. Bien, gracias por esta visión topográfica secreta o complementa esta otra topografía de Cartagena de Indias, y una de las entidades que ha hecho posible esta realidad de este mundo mágico de Gabriel García Márquez, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, representado aquí por su vicedecano, don Fausto Comenge, puede completarnos las vicisitudes sobre el encargo de este libro. Sí, muchas gracias, vicerrector. Yo también, como decía Lasso, realmente debería estar ahí, habiéndome enterado del libro, que todavía no lo he leído, pero que lo voy a empezar este fin de semana. Desde mi punto de vista, solamente quería agradecer a mi compañero Enrique el que, siendo un ingeniero que fue a Colombia con dragados y construcciones, a hacer una serie de obras muy importantes para la infraestructura de este país, grandes puentes, presas, centrales hidroeléctricas, puertos, bueno, haya tenido la gran humanidad y sensibilidad de poder captar en ese tiempo que estaba ahí trabajando en la dura brega de todos los días, tener la gran sensibilidad de captar la filosofía del país e incluso la historia del país, nuestra historia de España de los siglos XVI y XVII fundamentalmente, y haya tenido el estilo literario, ya que estamos en un congreso literario ahora, de saberlo plasmar en un libro, que creo que es una bendición. Un buen momento para presentarlo es este, ya que se trata de Cartagena de Indias como lugar donde vivió García Márquez y donde de hecho escribió una de sus últimas novelas tan bonita como El amor en los tiempos del cólera. Muchas gracias. Y ya simplemente para clausurar este acto y antes de pasar a la recepción con que nos obsequia el Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, yo simplemente quiero terminar con tres piropos o con tres calificativos a Cartagena de Indias: barbacana de España, puerta de América y antesala de Macondo.